limpiando mi terreno. Y espero tener una oportunidad para compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón y traerlo para esta última parte de este año. Aún no ha terminado, no tienes por qué desanimarte, no tienes por qué desalentarte, no tienes por qué perder esperanza. El año aún no ha terminado y Dios aún no ha terminado contigo. Y cuando Jesús habla, las palabras que Jesús habla transforman el mundo, transforman el mundo. Y tenemos que entender que la palabra de Jesús se compara a una semilla, y eso es lo que Jesús está haciendo. Está enseñando, diciendo: mi palabra es como la semilla y tú eres la tierra. Mi palabra es una semilla y en ti debes de estar preparado para recibirla, y nos asimila a nosotros o nos compara con ser tierra. Y no quiero enfocarme en todas, pero quiero enfocarme en una sola de estas ilustraciones. En el versículo 7 que hablaba Jesús y decía que alguna de la tierra en la que cae la semilla, dice que cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Dice: pero otras semillas cayeron en buena tierra. Esa, la buena tierra, da al 30, al 60 y al 100 por uno. Y el que tiene oídos para oír y entender, que oiga y que entienda. ¿Y sabes por qué les decía esto a los seguidores más cercanos de Jesús? ¿Sabes por qué les decía esto? Porque por mucho tiempo se había hablado, y de diversas maneras, nos dice Pablo, se había hablado para que la gente entendiera el mensaje de Dios, pero la gente no entendía y la gente no comprendía el mensaje, y escuchaban mas no entendían. Y lo que Jesús está haciendo aquí es que lo hace de esta manera para que podamos entender. Dice: pero ustedes deben entender esta palabra. Dice: pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Benditos son, vamos al versículo 16, Mateo 13:16. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Porque los discípulos le preguntaban: pero ¿por qué hablas de esta manera? Nadie entiende. No entienden porque no quieren, les está diciendo Jesús. Y se cumple la palabra, como lo decía el profeta Isaías, lo describe ahí en Mateo capítulo 13. Dice: pero bienaventurados ustedes porque escuchan, pero también quieren entender. Pero déjame les explico, déjame les digo de qué se trata todo esto. Déjame les explico y les aterrizo la parábola. Y se las explica a ellos y les dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, tienen la disposición de oír su palabra, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. ¿Sí te das cuenta? No es solamente, la meta no es solamente escuchar, porque muchos de nosotros somos expertos en escuchar la palabra. La meta de la palabra es que dé fruto. Pero ¿qué se requiere para que la palabra dé fruto? ¿Qué se requiere para que la semilla dé fruto? Y en este versículo Jesús dice: es que hay personas que están disponibles o están dispuestos a recibir la palabra, pero no están dispuestos a dejar ir todas las preocupaciones de la vida. No están dispuestos a entregar todas aquellas que son atractivos para ellos. Y como no están dispuestos a hacer todo esto, la semilla llega y no puede producir fruto, porque hay demasiado alrededor que no deja que la semilla crezca. Hace algunos meses me di a la tarea de ahí en mi casa preparar un espacio, prepararlo para sembrar una semilla de zacate, una semilla de césped. Y mientras preparaba ahí la tierra, ahí me puse a sadonear y limpiar y dejar limpiecito ahí todo el terreno. Los que saben dónde vivo van a pasar a decir: es cierto. No, no es cierto. Era un pedacito ahí atrás nada más, para que no van a ir a ponerme a prueba. Pero era un pedacito ahí y estaba ahí limpiando. Y después de limpiar ahí el terreno, pues ¿qué creen? Fui y compré semilla
y luego fui, compré alimento, y fui, compré un repartidor, y fui y compré todo lo necesario ahí para la manguera para regar. Ahora, no eché tantas vueltas, nomás fue una vuelta y compré todo eso. Que no digan, ¿por qué en una vuelta no compraste todo, Joel? No, o sea, en una vuelta, pero compré todas estas cosas. Y pues la siembro la semilla, la pongo la semilla ahí y a regarla, y a regar la semilla. Y estuve una semana ahí al pie de la letra de las instrucciones, al pie de la letra, que en los horarios, que no necesariamente los horarios, pero los tiempos que tienes que regar, la frecuencia, etcétera, el alimento ahí para la semilla. Y de repente que se viene un aguacero y que se lleva toda la semilla. ¿Cómo sé que se llevó toda la semilla? Porque la semilla viene pintadita azul, porque trae según ahí algo agregado, más para vendértela más caro, pero se ve azulita la semilla. Entonces, que salgo después del aguacero, ahí andaba la semita flotando ahí en la calle por todos lados. Dije, bueno, pues leo las instrucciones, pues me faltó echarle la capita de tierra arriba. Pues qué bruto, como diría el Chavo del 8, qué bruto. Y el problema no era la semilla, o sea, no salió zacate. El problema no fue la semilla, no fueron ni incluso las circunstancias, no fue ni la lluvia ni los vientos. El problema es que la semilla no estaba en el lugar que debía estar para poder brotar, que es debajo de la tierra, ¿cierto? No se necesita mucho conocimiento para eso, pero de alguna manera pensé que Dios me iba a favorecer en mi obediencia y las instrucciones, pero no funcionó. ¿Por qué? Porque la semilla no estaba en el lugar que debía estar plantada. Y esta enseñanza es simple, esta enseñanza es sencilla, de que la semilla es buena, el terreno es bueno, pero a veces los espinos crecen y ahogan la palabra de Dios en nuestra vida, ahogan el efecto de la palabra en nuestra vida. Y lo que Dios quería hacer a través de la semilla fue destruido por todas las cosas que vinieron y ahogaron el propósito de la semilla. Eso es lo que significa esta enseñanza. ¿Qué significa para mí, Joel, esa enseñanza? Que la palabra es sembrada en nuestros corazones, la escuchamos de diversas maneras, pero vienen las preocupaciones, vienen las ocupaciones, vienen todas aquellas cosas que nosotros llamamos trabajo, actividades, y estamos saturados en nuestra vida. Y esta saturación comienza a ahogar el efecto de la palabra de Dios en mi vida. Y sabes, esta es la pregunta que quiero hacerte a ti. ¿Cuánta semilla ha caído en tu terreno este año, pero no ha podido fructificar, no ha podido brotar por todos los espinos que están alrededor? ¿Cuánta? Ay, quisiera que Dios me hablara. ¿Y qué si Dios ya ha hablado? Pero las distracciones y nuestra vida saturada no nos ha permitido escuchar la voz de Dios de manera que tome el lugar en donde la semilla debe estar, debajo de la tierra. ¿Cuánta palabra, cuántas semillas ha caído en tu terreno este año? ¿Cuánto? ¿En abundancia? ¿En escasez? ¿Cómo ha sido la semilla? Y la verdad del asunto es que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las posesiones ahogan el propósito y el plan de Dios para ti. Eso es lo que Jesús está diciendo. Las preocupaciones de esta vida y el engaño de las posesiones ahogan el propósito y el plan de Dios para ti. Esos son los espinos. Y tengo una ligera sospecha que algunos de nosotros hemos considerado abandonar la carrera cuando Dios nos ha llamado a tomar el bastón y correr el ancla de esta carrera. Algunos de nosotros hemos sido tentados a abandonar la carrera porque sentimos de que Dios ya no está con nosotros, porque sentimos de que no ha hablado lo suficiente a mi vida, porque sentimos que no ha llegado una palabra de Dios a mi vida. Que sí, Dios ya habló, pero hay demasiadas distracciones y nos estamos perdiendo de que la semilla brote en nuestra vida. Comienzan a ahogar el efecto de la palabra de Dios. Y muchas veces cuando leemos esta palabra de que cayó entre espinos, de que cayó entre la hierba, muchas veces lo relacionamos con las adversidades de la vida.
En muchas ocasiones lo relacionamos con las pruebas de la vida. Pero si te das cuenta, Jesús está haciendo referencia en el versículo 22, donde Jesús está haciendo referencia. Dice, representan los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Y de alguna manera, este mensaje es para todos nosotros que hemos sido bendecidos, todos nosotros que hemos sido prosperados, todos nosotros que hemos sido exitosos en algún área, en algún emprendimiento, todos nosotros que hemos recibido algo de Dios en su momento cuando lo pedimos. Esta palabra es para todos aquellos que han recibido algo, un beneficio en su vida. No es necesariamente las distracciones de las pruebas, porque es muy fácil venir y rendirle todo a Dios y decir: Dios, te lo entrego todo, en nuestro momento más bajo. Y Dios casi nos dice: pues ¿qué me entregas? Pues ya no te queda nada, ya estás destrozado. Es muy fácil entregarle a Dios todo en nuestro momento de quebranto, en nuestro momento de bajeza, en nuestro momento de vergüenza. Es muy fácil entregarle a Dios todo cuando no nos queda nada. Pero el verdadero reto está en levantarme, porque ya no estoy tan joven. Pero el verdadero reto está cuando hemos venido a recibir bendiciones en nuestra vida y rendirle todo cuando hemos sido bendecidos. Los grandes enemigos por conquistar están después de ser bendecido, después de recibir, después de tener posesiones. Los más grandes enemigos es conquistar las posesiones y las cosas que saturan mi vida, aquello que ahoga lo que realmente es importante. Y no estoy hablando acerca de sobreabundancia, no estoy hablando acerca de que nos sobra las cosas. Estoy hablando de que tenemos lo que necesitamos y un poquito más. Eso es más que suficiente. Estoy hablando cuando estamos en momentos en nuestra vida cuando tengo lo que necesito. Y los más grandes enemigos a conquistar es cuando somos bendecidos, cuando hemos recibido, cuando estamos saturados. Ahogan lo que realmente es importante y nos enredan a una esclavitud. Y sabes, es tan interesante. Nada de lo que Dios usa en la palabra está ahí por accidente o sucede de alguna manera que no tiene ningún significado. ¿Sabes por qué Dios utiliza esta palabra y habla acerca de espinos? ¿Alguien le ha tocado estar entre el monte? Pero un monte bien tupido. ¿A alguien le ha tocado estar? ¿Qué sucede cuando pasas entre espinos? Pues te pican, ¿verdad? Pero ¿qué más sucede? Te enredas. Enreda tus prendas. Te enredas entre los espinos y te conviertes en un esclavo de ello. Y Jesús dice en muchas ocasiones, lo que tú considerabas que era realmente importante se convierte en un enredo para tu vida, porque vas en busca de más y de más y de más, y te conviertes en esclavo de posesiones, y te conviertes en esclavo de éxitos, y te conviertes en esclavo de logros, y te conviertes en esclavo de todas estas cosas por seguir conquistando y avanzando y creciendo. Ahogan lo que realmente es importante, y los espinos representan los enredos de esta vida. ¿Alguien se siente como que se ha enredado en los asuntos de la vida este año? Yo soy el primero, en primera fila. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos en los enredos, a la esclavitud, el amor a las cosas, a los logros, a las posesiones? Ahora, Dios no está peleado con eso. Yo te animo a que sigas creciendo, yo te animo a que sigas avanzando, yo te animo a que sigas prosperando, yo te animo a que sigas buscando ir hacia adelante y ser de inspiración a muchos. Te animo que seas bendecido para hacer de bendición a otro. Pero ¿qué de esto cuando sucede que esto ahoga el efecto de la semilla de Dios y ahoga el efecto de su poder? El reto no es la ausencia de oportunidades. De hecho, para personas que Dios ha bendecido es la abundancia de oportunidades. Eso puede desplazar tu propósito y puede desplazar tu destino. Ahogan el propósito y el plan de Dios para tu vida. Y esa es la estrategia del enemigo, es enredarte en cosas sin importancia. El mundo está compitiendo por tus dones, compite por tus talentos, compite por tus habilidades. ¿Por qué? Porque quieren distraerte de tu propósito.
Pero Jesús viene y con una palabra a tiempo nos dice: no hay nada de mal con la tierra, eres buena tierra. No hay nada de mal con la semilla. El problema es que estás viviendo en un lugar saturado. Estás a punto de darte por vencido, estás a punto de rendirte, porque las preocupaciones comienzan a saturarte y la semilla se convierte en algo mínimo. Y todo lo demás se hace tan importante, se hace tan grande, incluso lo haces más grande que las promesas de Dios en ti. Porque cuando estamos entre los enredos, lo que queremos ver es una gran manifestación de Dios, una cosa que parezca totalmente atractiva para nosotros, algo que cause un factor wow. Cuando estamos en medio de los enredos, lo que queremos es una respuesta rápida. Pero ¿sabes cómo llega Dios? Como una semilla que parece ser insignificante. Es insignificante porque hemos perdido de vista el poder que hay en su palabra. El sembrador salió a sembrar. ¿Quién es Dios en esta parábola? El sembrador. Salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? Su palabra, porque Dios todo lo creó con su palabra. Y la semilla cayó en tierra. ¿Quiénes somos nosotros? La tierra. La pregunta es: ¿qué tipo de tierra soy yo? Y si somos muy honestos, hay áreas en nuestra vida que están totalmente saturadas y en enredos, emocionalmente, físicamente, financieramente, emocionalmente porque nos enredamos en relaciones, financieramente porque nos enredamos en compromisos, espiritualmente también a veces hacemos un enredo de nuestra vida porque vamos buscando por todos lados, y el camino a Dios es fácil, es sencillo, es únicamente a través de Jesús. Y Dios te llama a limpiar tu terreno, porque el problema no es la semilla, el problema no es Dios, la tierra incluso no es el problema es el terreno que está saturado. Dios te llama a limpiar tu terreno para dar lugar a que nazca el fruto de la semilla. Eso es lo que Dios nos está invitando a hacer. Estás queriendo terminar la jornada de este año y quieres hacerlo en victoria. Lo que tienes que hacer es limpiar tu terreno para que el fruto de su semilla, esta promesa que tú recibiste hace 2 meses, hace 3 meses, al principio del año, que dé su fruto. Pero solamente dará su fruto si el terreno está limpio. Solamente dará su fruto si la tierra está lista para recibirla. Pero ¿cuántos de nosotros hemos ahogado el propósito de la semilla? Hemos desplazado el valor de la semilla por los enredos en los que nos hemos metido nosotros solitos. Y sabes que Jesús vio esto en su tiempo. Lo que Él venía a ofrecer lo menospreciaban. De hecho, Juan ahí en capítulo 1 dice que Jesús vino a los suyos, mas los suyos ¿qué? No le recibieron. ¿Por qué? Porque el terreno no estaba preparado. Había demasiados enredos religiosos, había demasiados enredos políticos, y tenías que trabajar a través del enredo para poder ver la semilla de su palabra. Pero luego dice Juan: mas a los que le recibieron, que tuvieron suficiente terreno para recibir su semilla de salvación, más a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. El terreno es el problema. No es la semilla y no es la tierra, es el terreno. Y tienes que limpiar tu terreno para poder terminar en victoria. Y Dios te llama a limpiar tu terreno para dar lugar a que nazca el fruto de su semilla. Me recuerda la historia de la Navidad. No había lugar para que naciera el Salvador del mundo. No había lugar para la llegada de lo que habían estado esperando por generaciones. Está María a punto de darle luz al Salvador del mundo. Tocan a la puerta y le dicen: perdón, pero ya está saturado el lugar. No había lugar. Piensa por un minuto el milagro que está a punto de llegar a la casa del mesonero, y por estar llenos, no hubo lugar para el Salvador del mundo. ¿Te imaginas cómo hubiera sido afectada la descendencia de ese hombre? Imagínate las generaciones, la bendición que iba a ser sobre ese hombre, el legado que iba a estar sobre esa familia. ¿Te imaginas Jesús naciendo en ese lugar?
¿Cuántos dirían, no, yo pongo mi rancho para que nazca el Salvador del mundo? Yo lo pongo. Pero a veces estamos tan saturados que no tenemos lugar para que entre el Salvador. Y Dios escogió un corral. Y Dios escogió un pesebre. Porque el problema no es la tierra. Dios puede usar cualquier tierra y de un pesebre lo convierte en un trono. Y un corral lo establece como un reino. El reino que no es conforme al reino de este mundo. El reino que viene a servir y no a ser servido. ¿Te das cuenta de que el problema no es la semilla? El problema es nuestro terreno. ¿Cómo está nuestro terreno? Y Jesús viene a abordar este tema. Se están viviendo situaciones distintas en aquel tiempo, pero las necesidades son las mismas. De que en muchas ocasiones no hay lugar para Jesús porque nuestro terreno necesita ser limpiado. ¿Qué son aquellas áreas en tu vida que necesitan ser limpiadas? ¿Cuáles son las áreas de tu vida que necesitan ser limpiadas? ¿Cuál es el terreno que necesita remover espinos que están causando enredos y están saturando? Y para tratar de resumir y aterrizarte esta enseñanza, quiero tomar algunos ejemplos de algunas historias de personas que tuvieron un encuentro con Jesús en medio de un ambiente totalmente saturado, en medio de un ambiente que estaba totalmente en enredos, pero aún así pudieron limpiar su terreno para tener un encuentro con Jesús, para tener un encuentro con la palabra, para tener un encuentro con la semilla viva que venía a impartir vida. ¿Recuerdan la historia de Zaqueo? Un cobrador de impuestos. Zaqueo, aquel que cantábamos en la escuela dominical. Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. ¿Sí la recuerdan? ¿No iban a la escuela dominical? Qué mala onda, de veras. Era un hombre ¿qué? Chaparrito en estatura. Y era un cobrador de impuestos. Zaqueo era un hombre que su vida estaba saturada, totalmente saturada y en enredos. Si no conoces el contexto de la historia de un cobrador de impuestos, era un traidor de la nación. Un cobrador de impuestos era un hombre judío que había decidido traicionar a su gente para convertirse en un aliado del Imperio Romano, para imponer impuestos de todo tipo y por encima de eso ponerle un poquito más para robar para él. Era considerado traidor de la nación. Ese era Zaqueo. Y no nada más eso. Como pecadores estaban los pecadores, y luego debajo de los pecadores estaban los cobradores de impuestos. Había categorías. Están los pecadores y por debajo de ellos los cobradores de impuestos. Y ese es Zaqueo. Y Zaqueo vive una vida totalmente saturada, vive una vida que está totalmente en enredos, saturada de gente, porque mucha gente lo rodeaba por su economía, por sus recursos. Saturado de oportunidades porque tenía demasiado dinero y estaba saturado de oportunidades de diversión, de entretenimiento. La multitud lo saturaba, la gente lo saturaba. Y era bajo en estatura, y cuando se dio cuenta que Jesús iba a pasar por un lugar cerca de donde él estaba, hizo todo lo posible porque llegó a la realización de que nada de esto lo satisfacía, de que nada de esto lo llenaba, y quería tener un encuentro con ese Jesús del cual hablaba. Entonces él se preparó, y si no conoces la historia, dice la historia que él fue y se subió a un árbol para estar por encima, porque por su estatura no podría ver cuando Jesús se acercaba. Lo que él no sabía es de que Jesús iba a su encuentro. Jesús lo iba a encontrar, no importa en donde él estuviera, porque Dios ya había coordinado, él ya había orquestado todo lo necesario para tener un encuentro con ese hombre. Y quizás tú sientes que estás en un lugar de desventaja, estás saturado, pero estás en un lugar de desventaja donde sientes que Dios no te puede ver por lo saturado que está tu vida. Y sientes que es necesario esperar de que que dé vuelta al año, o que quizás comience el nuevo calendario, o que quizás que dé vuelta el reloj para poder arrancar de nuevo. Te tengo noticias: que el calendario de vuelta no garantiza que nada cambie en las circunstancias de tu vida. Que el reloj de vuelta no garantiza que va a haber un cambio en tu familia. Un nuevo año
Un nuevo año calendario no garantiza nada de cambios en tu vida. Lo único que garantiza cambios en tu vida es un nuevo encuentro con Jesús. Y cada mañana son nuevas sus misericordias. Y hoy puede ser ese nuevo comienzo para ti, para salir de ese lugar de oscuridad, salir de ese lugar de desventaja, salir de ese lugar donde quizás sientes que nadie te ve. Pero déjame te digo, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y subió para ver a Jesús. Subió para verlo. Y cuando sube, Él subió porque lo otro es que no quería que la gente lo viera, porque le daba vergüenza su condición. Le daba vergüenza la manera en cómo era visto por la sociedad. Sabes, a Zaqueo, en donde sea que él estuviera, las personas se les iban a ir encima si lo veían solo. Si no lo veían con su guardura, eran capaces de matarlos, porque tanto así odiaban a los cobradores de impuestos. Pero Dios estaba preparando un lugar seguro para Zaqueo y para tener un encuentro con él. ¿Sabes cuál era ese lugar? Cuando Jesús llega a su encuentro, le dice: Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa quiero ir. Esa es la única manera que me sé la historia. ¿Sabes? Zaqueo, baja de ahí porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Hoy es necesario que yo entre a tu lugar seguro. Hoy es necesario tener un encuentro contigo y tú puedes venir tal como tú eres. Y sabes, esa ha sido mi oración para nuestra iglesia. Ese ha sido el deseo de mi corazón para nuestra iglesia. Que este sea un lugar en donde todas las barreras se pueden derrumbar, en donde todas aquellas que saturan, todas aquellas cosas que saturan tu vida puedan ser derrumbadas, en donde todas aquellas cosas que te enredan, aunque sea por estos 90 minutos, puedas tú venir a tener un encuentro con tu Salvador, puedas venir a tener un encuentro con tu Padre Celestial, sin estar preocupado a ser juzgado, a ser condenado, a ser señalado. Ese es tu lugar seguro, donde Jesús dice: yo te amo y ven tal como tú eres, te encuentro en el lugar donde tú estás. Pero mi amor por ti es demasiado grande y me rehúso a dejarte en el lugar en donde yo te encontré. Le dice a Zaqueo: vamos a tu casa. Pero Jesús, mi casa está llena de mis cuates. ¿Quiénes son tus cuates? Por los otros pecadores y los otros cobradores de impuestos. No importa, ahí quiero ir. Ahí quiero ir. Ahí quiero ir. Y tú, es que orando con los coritos de más antes, perdón. Los que no son de iglesia andan de ¿qué onda con Joel? No, ni modo, no les tocó vivirlo. Y sabes que cuando tú comienzas a tener este encuentro con Jesús como tu Salvador, puedes venir a quitar todos los enredos de tu vida y puedes darte cuenta que Él te encuentra en el lugar donde tú estás. Te dice: ven tal como eres, pero te amo demasiado para dejarte en el lugar donde yo te encontré. Pero las ocupaciones comienzan a ahogar el poder de la semilla y la dirección que Dios tiene para nuestra vida, y nos ocupamos más de las cosas en esta vida y nos olvidamos de lo eterno. Pero Zaqueo es una historia que nos recuerda que Él nos encuentra tal en donde nosotros estamos, y en lugares que sentimos como que no somos vistos es el lugar en donde Él nos ve. Y Jesús declaró: hoy la salvación ha llegado a esta casa, cuando Él tuvo un cambio, un arrepentimiento. Si recuerdas la historia de este hombre paralítico, un hombre paralítico, cuando Jesús llegó a Capernaum, toda la gente lo rodeó, toda la gente lo saturó, donde sea que Jesús estaba, saturaban las multitudes. Estaba en una casa compartiendo, y un hombre paralítico lo llevan al encuentro de Jesús, porque habían escuchado que Jesús sanaba. Milagros creativos como los que estamos viendo. Es el mismo Dios, es el mismo Jesús, y Él lo sigue haciendo el día de hoy. Y Jesús estaba en Capernaum enseñando, y la casa estaba saturada. Pero este paralítico venía con 4 amigos. 4 amigos que vieron el lugar, el terreno estaba saturado, la casa estaba llena, no había entrada. Pero ellos se dieron cuenta: el problema no es la tierra, esta es buena tierra, Dios va a poner un milagro aquí en esta vida. El problema no es la semilla, el problema es el terreno. Tenemos que encontrar lo que sea necesario para limpiar el terreno y poder llegar a Jesús. El problema era que el lugar estaba saturado, no podían llegar a la persona de Jesús. Y tú conoces la historia. Estos hombres suben al techo de esa casa que ni siquiera les pertenecía. Imagínate entrar a una casa y hacer un agujero en una casa que no te pertenece. Qué fe la de estos cuates. Y si se la rifaban, porque mira, si Dios lo sana, se les va a olvidar el agujero. Pero si no lo sana, ay, nos va a tocar hacer tamales para hacer una colecta y venir a reparar el daño que hicimos.
hicieron la abertura en el techo y bajaron justo delante de Jesús. Y este hombre fue posicionado justo a los pies del maestro. ¿Y sabes qué fue lo que vio Jesús? No vio el esfuerzo, no vio las multitudes. Dijo: este es un lugar para una vez más comprobar mi poder. ¿Sabes qué vio? La fe de los 4. Y sientes que todos te han abandonado, y sientes que a lo mejor muchos te han traicionado. Pero lo que tienes que saber es que cuando la semilla llega y tienes que comenzar a limpiar tu terreno de relaciones que no te edifican, tienes que elevar tu círculo de relaciones a personas que te impulsan, y personas que te animan, y personas que te motivan, y personas que te llevan hacia tu propósito. Tienes que limpiar terreno de relaciones, de cosas que entran en tu mente, cosas que entran a tu corazón. Tienes que limpiar terreno y rodearte de las personas de fe que te llevarán a los pies de Jesús. Y Dios no ha terminado contigo. ¿Y sabes por qué te ha colocado en esta iglesia? Porque este es el tipo de iglesia que están estos 4 hombres que te llevarán en fe hasta el techo, y luego te descenderán hasta el lugar de los pies de Jesús, donde encontrarás tu milagro, en donde encontrarás tu nuevo comienzo, en donde verás las cosas como nunca antes las habías visto, con esperanza, con gozo, con alegría. ¿Sabes por qué Dios no había terminado con ese hombre? Porque aún tenía que trabajar en la fe de sus amigos. Y esta es una bendición, doble arma. ¿Qué crees que hicieron los 4 amigos? Vamos por el otro paralítico. Si Dios lo hizo con él, lo hará también con nuestro otro cuate. Si recuerdas la historia de aquella mujer enferma y sin esperanza, en el ámbito de iglesia ni siquiera le conocemos por nombre, se le conoce por su condición: la mujer con el flujo de sangre. Esta mujer que vivía en vergüenza, que vivía en desolación. Esta mujer que estaba saturada emocionalmente, económicamente, lo había gastado todo en médicos. Espiritualmente estaba alejada del sistema religioso que podía tener un acceso a Dios. Y en vergüenza, estaba cubierta en vergüenza, porque en ese tiempo esta condición se consideraba como impura, inmunda. No podía estar en medio de la gente, no podía llegar a Jesús porque estaba saturado de gente. Y me la imagino desde la distancia tratando de llamar la atención de Jesús. Me imagino corriendo hacia adelante a ver si podía llegar a Jesús antes de que las demás personas. Pero las multitudes eran demasiado, estaba demasiado saturado el lugar, y todo la detenía, y nunca pudo capturar la atención. Yo creo que en un acto de desesperación decidió atravesar la multitud. Tienes que entender, para ello era una pena de muerte para ella. Atravesar la multitud y tocar a las personas a su alrededor era una pena de muerte para ella. Y ella pensaba: si tan solo toco su borde, si tan solo toco su borde. Pero es que estás desgastada, es que no hay nada de esperanza. Si tan solo toca su borde. Y posiblemente le volvía a la mente la condena: y que si te encuentran, y que si te matan, y la vergüenza de su condición. Si tan solo toco su borde. Y llega y hace un lado y limpia terreno y comienza a tocar el borde de Jesús. Y Jesús voltea y dice: alguien me ha tocado. Claro que te han tocado. ¿No ves la multitud? No, alguien me tocó con fe. Alguien ha limpiado su terreno para que la semilla pueda ser depositada, porque virtud ha salido de mí. Y quizás para ti eso es lo que representa. Todo este año has tenido que navegar la vergüenza de tu condición, has tenido que navegar la vergüenza del señalamiento. Todo este año has tenido que venir navegando todas aquellas cosas que te han desgastado en todas las áreas de tu vida. Pero si tan solo limpias tu terreno, lo único que necesitas es una pequeña semilla para entrar, y virtud saldrá de él, y él cambiará tu historia. Tu historia no ha terminado aún. Tuvo que enfrentar su terreno. Se dio cuenta que necesitaba más a Jesús que la preocupación. Y Jesús planta la semilla, y Jesús le ofrece sanidad y salvación. Y quiero terminar con esta historia. Si recuerdan la historia de esta niña, hija de un gobernante, hija de Jairo. En medio de este mismo alboroto viene Jairo. Era un gobernante, era una persona importante. Se acerca con Jesús y le cuenta la condición de su hija. Y le dice: es que mi hija está grave, de muerte. Por favor, ven conmigo.
Y comienza todo lo que comienza a suceder ahí alrededor, y parece esta persona que está siendo ignorada por Dios, porque de repente Jesús va a la espalda a él y comienza a atender esta otra necesidad. Y quizás en desesperación: no te olvides de mi hija, Jesús, no te olvides de mi hija, Jesús. Y en ese acto de desesperación viene uno de sus sirvientes y le dice: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. En eso Jesús se da cuenta de la necesidad, y se da cuenta como este hombre ha limpiado el terreno para llegar a él, y dice: es tiempo de depositar la semilla. Le dice: no prestes atención a eso, vamos en dirección de tu hija. Y Jesús llega y se presenta, y cuando llega Jesús a la casa del oficial, vio una ruidosa multitud, Mateo 9:23, y escuchó la música del funeral. Y todos quizás haciendo un escándalo, y todos quizás haciendo un alboroto de lo que estaba sucediendo. Y llega el padre acompañado de Jesús, y Jesús dice: este hombre necesita limpiar su terreno, porque si comienza a prestar atención a todas estas voces, si comienza a prestar atención al llanto, si comienza a prestar atención al duelo, también va a morir su semilla. Y Jesús les dice: salgan de aquí, todos salgan de aquí. La niña no está muerta. ¿No la has visto? Solo duerme. La gente se rió de él, se rió de Jesús. Y así la gente quizás se ha rido de ti todo este año, cuando has compartido tu fe, y has compartido tu nuevo amor, y has compartido esta nueva libertad, y has compartido lo que Dios ha hecho en tu vida, y la gente se ha burlado de ti, y la gente se ha reído de ti, y la gente no ha creído en lo que Dios está haciendo en tu vida. Si lo hicieron con Jesús, no te preocupes, también lo harán contigo. Pero lo que Jesús hizo es que Jesús limpió el terreno por completo, y hizo a un lado todas aquellas distracciones, y puso a un lado todas aquellas cosas que venían a distraer al hombre de venir a entender el milagro que Jesús estaba a punto de hacer. Y quizás sientes que todos te han abandonado, pero lo único que importa es quién está contigo en la habitación. Y Jesús estaba a solas en la habitación con esa niña. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña, y ella se puso de pie. ¿Sabes por qué? Porque en muchas ocasiones las mejores semillas son las que son plantadas en una tumba. Jesús fue sembrado en una tumba, pero al tercer día se levantó con poder para arrebatarle el poder a la muerte. Y así sientes que todo ha muerto, que todo ha terminado, que quizás sientes que ya la piedra ha sido puesta sobre la tumba. Pero déjame te digo, los mejores milagros, las mejores resurrecciones suceden cuando hay una muerte, suceden cuando está una tumba. Déjame te digo que las mejores semillas son aquellas que son plantados en medio de las cenizas, y Dios hace cosas hermosas en medio de las cenizas. En las mejores semillas son aquellas que son sembradas y plantadas en el quebranto. Esa es la mejor tierra para que brote una semilla de justicia y de alegría y de gozo. ¿Por qué? Porque tu historia aún no ha terminado. Dios aún sigue obrando en tu vida, y lo único que tienes que hacer es limpiar tu terreno. El problema no es la semilla, el problema no es Dios, el problema no es la tierra, el problema es el terreno. ¿Qué necesitas hacer para limpiar el terreno? Necesitamos hacer un diario espacio para que Dios pueda encontrarnos a nosotros. Y Jesús está diciendo: alguien necesita hacer espacio para mí, porque estás enredado con las ocupaciones. Si hicieras un espacio para mí por la mañana, por la tarde, o quizás por la noche, si hicieras un espacio para conversar conmigo, te daría el mejor consejo. Más que un espacio el domingo, es un espacio donde estamos a solas tú y yo. Y tienes que hacer espacio para Él, porque Jesús quiere depositar una semilla en ti que dé fruto para ti. Pero si estás saturado de las preocupaciones, ahogas el poder de la palabra. Y si te das cuenta, todo lo que andas buscando se encuentra en Jesús. Todo lo que necesitas se encuentra en Jesús.
Y Jesús dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. De todo lo que tendrán necesidad, no se preocupen, sino busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el día de mañana. Traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy, porque hoy Dios hará el milagro en tu vida. ¿Te quieres poner de pie? De lo que estoy hablando es acerca de quién tiene el control de tu terreno. Estoy hablando a personas que han sido bendecidas. Lo sepas o no, todos somos bendecidos, todos estamos bendecidos. Estoy hablando a personas que han tenido oportunidades que Dios ha traído. Esas oportunidades pueden ser lo más grande en tu vida, pero también esas se pueden convertir en las preocupaciones más grandes de tu vida. Eso puede tomar el lugar de la semilla de la promesa y puedes comenzar a enredarte en estas cosas. Y la prueba no es cuando no tienes nada que ofrecerle a Dios. La prueba es cuando tienes lo que necesitas. ¿Será entonces Jesús quien ocupa todo tu espacio? Porque ¿cómo nos encontró Dios? Cuando no teníamos nada. Pero ahora que tenemos aún más de lo que necesitamos, necesitamos más de Él. Es tiempo de limpiar terreno y damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Pero ese no es el motivo por el cual lo buscamos, porque esas cosas ahogarán el fruto de lo que Dios quiere hacer en mi vida. La pregunta es, después de haber sido bendecido, ¿puedes entregarle todo a Él? La pregunta es, Dios tiene que limpiar tu terreno para que puedas regresar a tu lugar de origen y poner tus prioridades en orden. ¿Es Jesús el primer lugar en tu vida? Para dar lugar a que pueda nacer el fruto de su semilla. Hoy puedes decir, Dios, aquí está todo lo que tengo. Dios, rindo todo a ti. Dios, líbrame de todos los enredos que me alejan de conocer el fruto de tu semilla. Jesús, eres todo lo que necesito. Porque te digo algo, las palabras de Jesús transforman el mundo, pero transforman el mundo cuando hay personas viviendo por ellas. Y mi oración es que cada uno de nosotros podamos comenzar a vivir por las palabras que Jesús ha hablado. ¿Están listos? ¿Están listos para entregarle todo a Él y decirle, Jesús, aquí está todo lo que tengo? El año aún no ha terminado y yo sé que tú aún tienes algo por mostrar en mi vida, en mi familia, en mis hijos. La salvación de tu familia aún está por llegar. El año no ha terminado. Las promesas que Él te hizo al arrancar este año se cumplirán, cada una de ellas, si vives por su palabra, si limpias tu terreno. Es que te animo. Declara el nombre de Jesús sobre toda área de tu vida y permite que Él haga la obra tal y como Él la puede hacer. Y toda adicción se romperá. Declaro libre.